Hola, soy Andrea, la fundadora del Club de Inversión, y en este vídeo vamos a hablar de bonos tanto públicos como corporativos. Veremos en este vídeo qué son exactamente los bonos y cómo funcionan, los tipos de bonos que existen, cómo comprar bonos, los riesgos que conlleva la inversión en bonos y por último voy a responder a la pregunta que muy frecuentemente me planteáis, que es la siguiente: ¿qué es mejor, invertir en acciones o en bonos? Como ves, un vídeo muy extenso del que creo sinceramente podrás aprender mucho, así que te animo a que te quedes conmigo hasta el final del vídeo. Pero antes de comenzar te animo también a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para recibir otros vídeos sobre educación financiera e inversiones que publico semanalmente. Bueno, pues ahora sí, vamos allá con este vídeo sobre bonos. ¡Comenzamos! Un bono es un instrumento financiero de renta fija ideal para un perfil de inversor más conservador, para inversores que buscan recibir unos ingresos periódicos o incluso para inversores que buscan cubrirse de algún modo de las bajadas de la bolsa. La ventaja de los bonos reside en que el riesgo de inversión es mucho menor si lo comparamos con otros activos financieros, por ejemplo las acciones, aunque tampoco están exentos de riesgos, algo que te detallaré a lo largo de este vídeo. Es por eso que los bonos pueden ser, en ocasiones, una buena oportunidad de inversión para ciertas personas y, como digo, en ciertas ocasiones. Así que si te atrae la idea de invertir en los bonos pero no sabes muy bien qué son ni cómo funcionan, en este vídeo voy a explicártelo todo en profundidad. Como te he dicho, vamos a ver qué son los bonos, cuáles son los riesgos de invertir en ellos, los diferentes tipos de bonos que existen y de qué forma puedes encontrarlos y comprarlos. Porque recuerda, antes de invertir en cualquier activo financiero es imprescindible conocerlo a fondo. Pues bien, vamos a comenzar viendo qué son los bonos y cómo funcionan. Un bono o un título de deuda es una parte proporcional de una deuda emitida por un Estado, una entidad pública o una empresa con la finalidad de recaudar fondos para poder financiarse. Si te fijas, en realidad el objetivo de los bonos es el mismo que el de las acciones, financiar al emisor, pero existen algunas diferencias entre ambos activos financieros que me gustaría remarcar antes de continuar. Respecto a las acciones, al comprar acciones se compra una parte proporcional de la empresa y el inversor pasa a ser accionista de la misma. En cambio, al comprar bonos, el inversor pasa a ser acreedor de la entidad emisora. En realidad, los inversores de bonos hacen una labor parecida a la de un banco, es decir, prestan dinero a entidades y corporaciones a cambio de cobrar unos intereses y de recuperar el capital una vez finalice el plazo. De aquí que el inversor se convierta en acreedor y no accionista. El funcionamiento de los bonos es el siguiente. El emisor del bono se compromete a devolver el dinero prestado al comprador a la fecha de vencimiento y además, según los términos pactados en el momento de la emisión del bono, pagará al comprador unos intereses que son conocidos como el cupón. Por lo tanto, es un procedimiento muy sencillo. Ahora vamos a ver si los bonos son un activo de renta fija o no. Los bonos son un activo de renta fija porque, como ya te he comentado, se conoce con anterioridad cuál va a ser el retorno de la inversión. Es decir, el inversor sabe que si se queda con el bono hasta su vencimiento cobrará unos intereses y además recuperará la inversión inicial, es decir, el principal, al vencimiento del bono. Aunque, mucha atención, los bonos no son instrumentos financieros garantizados, esto es muy importante. Que sea un activo financiero de renta fija no significa que invertir en bonos sea una inversión sin riesgo. Como te he dicho, más adelante te hablaré de cuáles son los riesgos de los bonos. Sin embargo, a pesar de que los bonos sean un activo de renta fija, cuando un inversor compra los bonos en el mercado secundario, es decir, en la bolsa, puede estar realizando una inversión de renta variable, aunque el bono sigue siendo el mismo de renta fija. Vas a decir, esto es muy complicado, ¿por qué esta distinción? Bueno, pues porque en este caso lo que está esperando el inversor es que el bono se revalorice para revenderlo y obtener así unas ganancias, es decir, que no espera a su vencimiento para beneficiarse de la plusvalía. En conclusión, un bono siempre es un activo de renta fija, aunque un inversor puede decidir invertir en este activo en el mercado secundario buscando una rentabilidad variable. La diferencia está en si te quedas el bono hasta el vencimiento o vendes ese bono antes del vencimiento para conseguir una revalorización. ¿Cómo se estipulan los intereses y el precio de los bonos? En el mercado primario, donde el Estado o las entidades venden directamente sus bonos a los compradores interesados, el precio se establece mediante subasta competitiva y los intereses dependen al 100% de la solvencia del emisor. De hecho, cuanto más riesgo de insolvencia tenga el emisor, más intereses tendrá que pagar para que un inversor quiera prestarle dinero. En el mercado secundario, en cambio, los intereses dependen igualmente de la solvencia del emisor, pero al precio, es decir, la cotización del bono varía al tiempo real, por lo tanto los beneficios pueden verse modificados. No
es lo mismo obtener un 2% de 1000 que un 2% de 950. Antes de entrar de lleno a ver qué tipos de bonos existen, es importante que estés familiarizado con el vocabulario básico. El primer concepto que debes conocer es el de emisor. Se trata de la entidad tanto pública como privada que emite el bono. Es el que recibe el préstamo de los bonistas y adquiere un compromiso de pagar unos intereses y devolver el capital inicial, también conocido como principal. Luego tenemos el tenedor, que son los compradores de los bonos, también conocidos como bonistas o inversores. Luego está el leasing, que es el International Securities Identification Numbering, que es el número de identificación de la mayoría de valores financieros a nivel internacional, entre ellos los bonos. Luego tenemos el concepto de principal, que ya te lo he dicho, es la cantidad de dinero que presta el comprador del bono. Por otro lado está el cupón, que es la cantidad que recibe el tenedor por los intereses que genera el bono. El valor nominal es el valor que se le asigna al bono en el momento de la emisión. El vencimiento es la fecha en la que el emisor del bono promete realizar la devolución del capital que el tenedor o inversor le prestó. Con estos términos claros, ahora ya sí, vamos a ver qué tipos de bonos se pueden encontrar en el mercado. Existen diferentes tipos de bonos y diferentes formas de clasificarlos, según el emisor, según la fecha de vencimiento, la calidad crediticia, etc. Si tu intención es invertir con este activo financiero, es importante que conozcas todos los tipos que existen y los pormenores de cada uno de ellos, así que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a comenzar viendo los bonos según el emisor. Según quien emita los bonos, se puede diferenciar entre los bonos públicos, que son los bonos que emite el Estado y otras entidades públicas con el objetivo de financiar los presupuestos generales del Estado u otros presupuestos públicos. Esta es la vía que los estados utilizan para cubrir el déficit público o deuda soberana de un país. Por otro lado, tenemos los bonos privados, que son bonos corporativos emitidos por las empresas con el objetivo de financiar su actividad, normalmente relacionada con fusiones y adquisiciones o para financiar costes de expansión. Esta es la primera distinción y la más básica que debes conocer, pero vamos a ver ahora otras formas de clasificar los bonos. La segunda manera de clasificarlos es según su plazo de vencimiento. En el mercado, tanto el primario como el secundario, puedes encontrar bonos de 2, 3 y 5 años. A partir de los 10 años son denominados obligaciones. Y las emisiones con un vencimiento inferior a 2 años son conocidas normalmente como letras. En este caso te voy a mostrar un ejemplo de un bono de Estado, que es la imagen que estás viendo ahora en pantalla. Vamos a ver ahora los tipos de bonos que existen según su calidad crediticia, que se conoce en inglés como rating. El rango de calidad crediticia o calidad de crédito depende única y exclusivamente de las agencias de calificación de riesgos. Estas agencias, las más conocidas son Standard & Poor's, Moody's y Fitch, establecen unos rangos que, aunque pueden ser muy amplios, por norma general se distinguen entre dos tipos. Bono con grado de inversión, que se llama en inglés investment grade, que son los bonos con un nivel de solvencia muy grande y que por lo tanto su tipo de interés es más reducido. El riesgo en este caso de la inversión es poco. Por otro lado tenemos los bonos con grado de especulación y grado de alto rendimiento. Son bonos de compañías con un nivel de calificación más bajo, lo que significa que tienen una probabilidad de riesgo de impago más alto. Es por eso que estos bonos ofrecen unos intereses más elevados. Los bonos que están muy por debajo de la calificación crediticia de BBB son considerados como bonos basura o junk bonds. Todo esto, como ves, lo puedes analizar en detalle en la tabla que te estoy dejando en pantalla, así que no dudes en poner en pausa este vídeo y analizar el rating con detalle. En cuarto lugar, tenemos una distinción de los bonos según el cupón. También se pueden distinguir los bonos según las formas en las que se reparte el cupón o los intereses. Por un lado tenemos los bonos con cupón fijo. En este tipo de bono se reparte periódicamente un interés. Las fechas de los pagos se establecen justo en el momento de la emisión. Por otro lado tenemos los bonos con cupón cero. En este tipo de bonos no se pagan intereses hasta la fecha de vencimiento y la rentabilidad que se obtiene viene dada por la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de reembolso del bono. Por ejemplo, para obtener un 3% compraríamos el bono por 862 euros para recibir a la fecha de vencimiento de 5 años 1.000 euros. El cálculo está realizado en base al interés compuesto, el 3% se reinvierte en el valor del cupón y lo incrementa. Luego tenemos los bonos con cupón flotante, que son bonos que ofrecen un tipo de interés flotante, es decir, que varía en función del tipo de interés del mercado monetario, puede ser el Euribor, el Libor, etc., más un tipo diferencial fijo, por ejemplo, Euribor más 0,5. Dentro de esta distinción de bonos según sus cupones, los bonos de cupón fijo son los más habituales.
Una quinta manera de clasificarlos son los bonos según otras características. Además de todas las clasificaciones que ya hemos visto, también podemos encontrar que las entidades privadas emiten, por un lado, bonos convertibles, que son bonos que a su vencimiento se convierten en acciones. En estos casos, normalmente el interés del bono convertible es inferior al de un bono normal. Luego tenemos los bonos de deuda perpetua, que son bonos que no tienen un vencimiento, es decir, el emisor no devuelve el importe principal, sino que paga intereses de forma vitalicia. El emisor en este caso se reserva el derecho a amortizar la deuda y devolver el capital principal. Es por ello que los intereses son por lo general más elevados que los que ofrecen otros tipos de bonos. Y ahora solo nos queda por ver el último tipo de bonos relativamente más nuevo, que son los bonos verdes. Los bonos verdes pueden ser emitidos tanto por entidades públicas como privadas y son bonos destinados a financiar proyectos sostenibles que contribuyen a paliar el cambio climático o que ayuden a adaptarnos al mismo. Para que un bono sea considerado como un bono verde, la actividad de la empresa o entidad emisora deberá estar enfocada en alguna de las temáticas que publica el ICMA, que es el International Capital Market Association. Por ejemplo, son energías renovables, eficiencia energética, prevención y control de la contaminación, gestión sostenible de los recursos naturales y el uso de la tierra, etc. Además, para que una entidad tenga el permiso de emitir bonos verdes, la ICMA se encarga de evaluar y seleccionar los proyectos. Una vez ha evaluado un proyecto y cumple con sus estándares, la ICMA determina la cantidad de bonos verdes que podrá emitir la entidad y cómo deberán publicar los informes periódicos. Bueno, pues ahora que ya sabemos qué son los bonos y qué tipos existen, vamos a ver cómo comprar bonos o, en otras palabras, cómo invertir en bonos. Existen, como siempre, distintas formas para invertir en este tipo de activos. Por un lado está la compra de los bonos en el mercado primario. En el mercado primario, la venta de los bonos se efectúa mediante subastas competitivas y, por norma general, quienes acuden al mercado primario a comprar bonos, sobre todo si son bonos del Estado, son los bancos e inversores institucionales, aunque no siempre es el caso, por supuesto. Esto no quiere decir que los inversores particulares no puedan acudir a subastas, pero el conveniente de acudir al mercado primario es que te exigen entrar con un capital mínimo. Esto va a depender mucho de un caso a otro, pero en el caso de los bonos de Estado, este importe en España es de 1.000 euros o múltiplos de esta cifra, muy superior al importe que hay que invertir para entrar en este tipo de bonos a través del mercado secundario. Para comprar bonos del Estado en el mercado primario hay que acudir al Tesoro Público del país, por supuesto, en el que se quiera comprar la deuda, que es quien se encarga de realizar las subastas. Luego se puede comprar los bonos en el mercado secundario. Es muy habitual que los inversores institucionales vendan los bonos que han adquirido en el mercado primario en el mercado secundario, permitiendo así que los inversores particulares puedan ellos también invertir en bonos. Para poder comprar bonos es necesario ser cliente de un broker de confianza, pero la inversión de bonos en este mercado puede variar según en qué formato decidas invertir en bonos. Puedes invertir en bonos de distintas maneras, a través de un bono individual, en cuyo caso el comprador puede acceder a la plataforma de su broker y puede comprar directamente el bono del Estado de la corporación que desee a precio de mercado. Luego lo puede hacer a través de fondos de inversión, que ya sabes que los fondos de inversión invierten en bonos, tanto estatales como corporativos, y te permiten tener una cartera diversificada de bonos sin que tú tengas que estar pendiente de la cotización. En este caso, el beneficio de la inversión depende única y exclusivamente de lo bien que lo haga el gestor. Y en este caso hay que tener presente que las comisiones a pagar suelen ser más altas porque hay que pagar la gestión de ese fondo. Y una tercera manera de invertir en bonos es hacerlo a través de ETFs de bonos. Se trata en este caso de un paquete de bonos que te permite, al igual que con los fondos, tener una diversificación de bonos. Estos activos financieros son los que yo misma utilizo cuando la bolsa se encuentra en un ciclo bajista. En mercados alcistas, en general, la rentabilidad de las acciones es superior al de los bonos y en mercados bajistas la rentabilidad de los bonos aumenta y las acciones bajan. Si te interesa saber más acerca de esta estrategia que aplico para invertir en ETFs de bonos y de acciones que he llamado alto rendimiento en bolsa a largo plazo, no tienes más que pinchar en el enlace de la descripción del vídeo y encontrarás un enlace que te llevará a otra página donde te explica esta estrategia en detalle. Volviendo a las distintas maneras que tienes de invertir en bonos, tienes que saber que el bono individual funciona exactamente como te he estado hablando durante todo el vídeo, con sus cupones y la devolución final del capital invertido. Sin embargo, con los fondos y los ETFs el tema cambia. Al invertir en fondos y en ETFs, los bonos comprados se van renovando constantemente, por lo que si bien se puede cobrar los cupones, a veces no se cobran porque se reinvierten, depende del tipo de fondo o ETF, pues no se recibe a vencimiento el capital invertido.
El capital se recupera o no dependiendo de la evolución de la cotización de este fondo o ETF y de si distribuye el cupón, es decir, lo pagan o lo reinvierten. En vez de pagarlo, lo reinvierten en aumentar la cartera. Sin embargo, la gran ventaja frente a la compra de bonos individuales es la diversificación que permiten los fondos y los ETFs. Si has comprado bonos individuales de una empresa y esta quiebra, los beneficios se pueden ver reducidos o incluso puedes perder todo el capital invertido. Si has comprado un fondo o un ETF, si una de las empresas quiebra, aún te quedan las otras, por lo tanto el riesgo de perder tu capital es muy inferior a la compra de bonos individuales. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los riesgos de invertir tu capital en bonos. A pesar de estar calificados como activos de renta fija, invertir en bonos puede tener ciertos riesgos. Por un lado está el riesgo de la inflación. Cuando un inversor cobra un bono, este desembolsa una cantidad de dinero y espera recibir durante X años los cupones y recuperar su capital inicial. Ahora bien, ese rendimiento esperado puede verse mermado si la inflación aumenta, ya que el coste de la vida aumenta. Por ejemplo, si un inversor compra un bono con un tipo de interés del 2% y la inflación crece un 3% después de la compra del bono, el retorno real del inversor será del menos 1%. El segundo riesgo del que te quiero hablar es el riesgo de impago o de crédito. En este caso es el riesgo que corre un inversor por la posible falta de cobro de los intereses o del capital principal de la inversión por parte del emisor, un factor que va íntimamente ligado a la prima de riesgo. Luego tenemos el riesgo de la bajada de calificación. Si la calificación del emisor es baja o su solvencia se pone en duda, los siguientes bonos que quiera emitir tendrán un tipo de interés más elevado. Esto significa que la empresa necesitará hacer frente a más deuda para poder pagar a los tenedores del bono actuales. Y el último tipo de riesgo del que te quiero hablar es el riesgo de liquidez en el mercado bursátil. Esto quiere decir que no hay contrapartida, es decir, si no hay demasiado movimiento de oferta y demanda, puedes tardar días en poder comprar o vender un bono. A la hora de elegir un bono individual o el fondo que invierte en bonos, es importante tener en cuenta estos riesgos que te acabo de presentar. Bueno, y ahora vamos a ver qué es mejor, invertir en acciones o en bonos. En general, viendo las estadísticas desde hace más de 215 años, las acciones remuneran mucho más que los bonos. Sin embargo, el riesgo a perder con las acciones es mayor que con los bonos. Por otro lado, los bonos son un activo interesante para inversores conservadores, con aversión al riesgo o para inversores que quieran adquirir un activo más seguro. Sin embargo, en un mercado bajista normalmente, como ya te he dicho, los bonos son más rentables que la mayoría de las acciones y se pueden incluir dentro de la estrategia de inversión como un activo refugio. Ya te he hablado al respecto de la estrategia alto rendimiento en bolsa a largo plazo, que como te he explicado, cuando hay mercados alcistas compro ETFs de acciones, pero ojo, no cualquier acción, sino las más remuneradoras en ese momento, puesto que incluso en una época de mercados alcistas es necesario ir cambiando de ETFs según la estrategia que sigo para escoger los más remuneradores. En cambio, los mercados bajistas compro ETFs de bonos para obtener una mayor rentabilidad. Por lo tanto, como ves, la estrategia va cambiando de activo y esta es la principal diferencia con estrategias más tradicionales de buy and hold, es decir, compra y mantenimiento. Pero cuidado, para utilizar los bonos como un activo refugio, no cualquier ETF ni cualquier bono sirve. Esto es muy importante destacarlo, obviamente. En conclusión, ¿para quién es interesante invertir en bonos? Independientemente de si el mercado es bajista o no, los bonos son un activo financiero interesante para las personas con un perfil conservador o que se encuentren cerca de la edad de jubilación y buscan unos ingresos regulares para complementar su pensión. Pero si tu perfil como inversor es más arriesgado, mi opinión es que siempre es mucho mejor invertir en acciones antes que en bonos, ya que se consiguen mejores resultados, con la excepción, como ya te he explicado, de las épocas en las que el mercado es bajista. En este momento es cuando invertir en bonos es una buena opción y te ayuda de algún modo a refugiarte de las bajadas bursátiles o incluso a obtener retornos positivos. Pues esto es todo lo que te quería contar en este vídeo acerca de los bonos. Si te ha gustado el vídeo, de verdad te agradecería mucho que le dieras a me gusta y no dudes en compartirlo con otras personas que creas que también dudan entre si invertir en bonos o en acciones. Por último, recordarte que si todavía no lo has hecho, te suscribas al canal y, muy importante, activar las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. Hasta el próximo vídeo, te deseo unas muy felices inversiones.